Les damos cordialmente la bienvenida a nuestra primera entrevista de Darnos Permiso. Hoy elegimos un tema especial como primer episodio de darnos permiso a sentir nuestras emociones. Las emociones son parte de la naturaleza humana y comprenderlas son fundamentales para poder adaptarnos a las diversas situaciones de nuestra vida. Son el hilo conductor de nuestro interior con información hacia el exterior. Las emociones no son ni buenas ni malas, son la energía para actuar. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Para hablar de este tema hemos invitado a una experta, Natalia Céspedes. Ella es psicóloga clínica de profesión y de corazón, terapeuta gestáltica con más de 15 años de experiencia. Natalia vivió su propio proceso personal, donde descubrió y entendió que el camino para vivir auténticamente y disfrutar de la vida parte de poder entrar en contacto inicialmente con nosotros mismos. Ahora Natalia comprende que es perfectamente imperfecta, que vivir es un aprendizaje y crecimiento constante. Descubrió que su profesión le permite vivir su pasión, hacer lo que ama y a la vez apoyar a otros. Hola a todos, bienvenidos. Yo comentarles de que somos amigas con Nati hace como 20 años. La verdad que ha sido una hermosa amistad donde hemos compartido millones de fiestas, conciertos, salidas los fines de semana a quintas campestres, pero no fue hasta esta pandemia donde yo tuve un contacto con ella más profundo, donde pude en este camino de reencontrarme, de aceptarme, de conectar con ella y tuve el placer de compartir lo que fue el seminario de mujeres que van por más emociones, creado por Pilar Sordo, y para mí fue un boom, fue traer a la conciencia y entender mucho de esas emociones que venía reprimiendo. Me encantó, Nati, compartir ese día con vos. Después nos quedamos filosofando y fue hermoso poder conversar y profundizar sobre ese seminario que estuvo increíble. Así que, Nati, gracias no solamente por estar en esta entrevista, sino por ser parte de mi camino. Ay, qué lindo, Gail, gracias a ustedes por la invitación, Estelita, qué gusto verte y escucharte. Después, eso es lo lindo de la tecnología, ¿no? Que a pesar de las distancias uno se siente bien cercano. Y bueno, yo aquí también agradecida y emocionada con la presentación tan bonita de parte de ustedes y bueno, dispuesta a compartir algo de lo vivido y de lo aprendido que seguramente puede servir también a otras personas para que se conecten y empiecen a darse permiso de sentir las emociones con más libertad. Así que creo que hace falta que hagamos eso, que nos amiguemos con nuestro ser emocional en todas sus manifestaciones y que podamos utilizarlas a nuestro servicio. Así que lista para hablar con ustedes de este tema tan bonito. Bienvenida, Natalia, te agradezco tu presencia tan importante y he seguido de cerca tu carrera y sé lo capaz que sos y me encanta tenerte como primera entrevistada. Bueno, hablando de las emociones, yo sé desde hace muchos años la importancia de ellas en nuestra vida, pero no hace muy poco tiempo que realmente he podido integrarlas y tratar de amigarme con ellas y ahora entiendo el valor que tienen en nuestra vida, lo que representan, lo mensajeras que son, en no juzgarlas, no ponerle el juicio, la etiqueta de que son buenas, de que son malas,
simplemente son y vienen a darnos una información. Esto es un proceso para poder entenderlo, es netamente experimental, hay que vivirlas, hay que sentirlas, entonces no podemos hacerlo si no las comprendemos. Para eso te hemos llamado, Nati, para que nos puedas explicar inicialmente qué son las emociones y para qué sirven. Las emociones vienen a ser o las definen como un conjunto de reacciones orgánicas que experimentamos las personas cuando respondemos a determinados estímulos externos que nos permiten adaptarnos a una situación, ya sea en relación con una persona, con un objeto, con un lugar. Generalmente las emociones tienden a ser de corta duración y eso es lo que la diferencia en gran parte de los sentimientos, y que cuando nosotros estamos experimentando una emoción, vamos a experimentar o vamos a tener reacciones orgánicas que vienen directamente desde nuestro sistema fisiológico que no podemos controlar y que responden a nuestro sistema nervioso autónomo. Por eso es que tenemos estas reacciones o manifestaciones fisiológicas donde viene el temblor o salta el grito o empezamos a soltar la lágrima o nos sale de pronto hasta si nos aparece algo gracioso en una reunión seria, la carcajada, si algo nos causó gracia y más allá de que lo querramos frenar, sucede igual. Entonces, una de las características, uno de los componentes de la emoción viene a ser como que esta parte orgánica, que es la respuesta fisiológica. También está la otra parte es la respuesta psicológica, que ya esto es lo que nosotros, la manera en la que nosotros procesamos esta información o cómo percibimos aquello que está ocurriendo en ese momento. Entonces, a partir de esa respuesta fisiológica, nosotros vamos a percibir ese cambio y vamos a hacer este proceso, este procesamiento interno para tratar como que de identificar o clarificar qué estamos sintiendo. Por eso es que ante determinadas emociones no es la misma la respuesta fisiológica que tenemos ante el enojo, como el que vamos a tener ante la alegría, como el que vamos a tener ante la tristeza. Pero a pesar de esas variaciones fisiológicas, estamos nosotros cuando vamos al componente psicológico de la emoción, ya le empezamos a dar un sentido de qué es lo que se trata. Y por último está el conductual, que ya viene a ser el cómo nosotros exteriorizamos o cómo expresamos hacia afuera de nosotros esta emoción, y ahí es como que se cumple el ciclo. Entonces, por eso siempre que estamos viviendo nuestro mundo emocional, vamos a conectar estas tres partes de la emoción que son las que nos permiten decodificar, siempre y cuando sigamos como que ese circuito natural y funcional de permitirnos sentir la emoción. Porque como vamos a ver más adelante, más allá de que hayan estas tres características, nosotros cuando no hacemos una buena gestión de las emociones, no damos permiso a que se pueda seguir ese ciclo y de pronto en alguno de los procesos cortamos y ahí es donde de pronto nos quedamos con la represión y esto retenido que después nos causa malestar, ¿no? Entonces, más o menos en sencillo es eso. Y aquí para mí es importante clarificar también de que las emociones son parte de nuestra naturaleza humana, todas en ellas. Y de que si yo lo tendría que poner en palabras, creo que menos técnicas y más en el lenguaje humano, como digo yo, las emociones para mí son como estos mensajeros internos que vienen a tocarnos la puertita para hacernos saber que tenemos alguna necesidad o que hay alguna demanda del exterior que nosotros no estamos sabiendo identificar. Entonces es como algo interno desde adentro que nos habla y a partir de ahí nosotros podemos de pronto entrar en contacto con lo que necesitamos, clarificar si necesitamos comunicar algo y que nos ayudan a gestionar mejor nuestro mundo interno en relación con el mundo de las otras personas, esa posibilidad de poder entrar en contacto. Porque creo que al escuchar nuestras emociones, nosotros podemos entrar en contacto con nosotros mismos y si podemos entrar en contacto con nosotros mismos, también abrimos un canal para poder entrar en contacto con los demás. Y desde ahí es, por ejemplo, de que si lo entendiéramos de esta forma, creo yo de que nos sería más fácil movernos en nuestras relaciones también, porque algo que vemos muy común ahora es que queremos aprender a comunicar, queremos saber cómo hablar con las personas, cómo construir relaciones más sanas, pero creo que cuando hablamos de emociones es uno
Si tenemos que definir cuál es el camino para empezar a hacer todo eso, creo que parte por eso, o sea, porque nosotros podamos empezar a contactar y a darle el valor o la importancia de lo que es que sanemos nuestro mundo emocional y que aceptemos que somos seres emocionales, porque creo que con el paso del tiempo hemos vivido en una cultura donde, y por eso es que es tan importante ahora, donde se ha sobrevalorado nuestra parte mental, nuestro ser pensante, y se ha desvalorizado mucho el mundo emocional, pensando de que las emociones más bien nos nublan el juicio, de que en momentos de decisiones difíciles, si nos dejamos llevar por la emoción, nos vamos a equivocar. Y creo que esa es una de las creencias que necesitamos empezar como que a cambiar y entender que más bien cuanto más nos permitamos entrar en contacto con nuestro mundo emocional y nos aceptemos nosotras las personas como seres emocionales y sintientes, es que podemos llevar más bien este recurso que es fantástico, esta parte de nuestro ser a la vida, y creo que ahí es donde podemos tomar decisiones mucho más acertadas, en donde digo yo, logramos hacer esto de conectar, de ser estas personas que pueden pensar con el corazón y sentir con la mente, donde logramos que estos nuestros dos sistemas se potencien, porque se potencian justamente como vos decías, Estela, cuando se integran, cuando dejan de funcionar como extremos opuestos que están en conflicto, sino más bien cuando los podemos unir y los hacemos trabajar juntos para que puedan estar al servicio de nuestra vida, de nuestro bienestar y de las personas que nos rodean también. Nati, y hacia allá va la siguiente pregunta, justamente estas creencias limitantes que tenemos todavía muy arraigados dentro de nuestra sociedad, que nos llevan a reprimir nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, yo ahora identifico que mi ser sobreviviente me llevó a contener mis emociones, a mostrarme fuerte, a mostrarme como que yo no tenía opción a ser débil. Entonces, para mí era como que las emociones, las cosas difíciles, dolorosas, no me afectan. Y eso me llevó a contener y a reprimir durante muchos años mis emociones. Si podemos hablar de estas creencias limitantes, como desde la educación, desde niño, sin querer, nuestros padres nos llevan hacia hacia ese camino de contener, de reprimir. Claro, yo creo que una de las cosas primeras era esto que mencionaba Estelita al comienzo: las emociones no son buenas ni malas, son la energía para funcionar. Y el primer problema, creo yo, que parte de eso, que hemos dividido al mundo, nuestro mundo emocional, en emociones buenas o emociones malas, emociones positivas o emociones negativas. Y el primer error creo que parte por ahí. Cuando nosotros emitimos un juicio de valor de bueno o malo, es como que ponemos el permiso a sentir determinadas emociones, porque esas son las buenas y nosotros queremos sentir bienestar, pero ponemos precisamente, valga la redundancia, el pero o la traba para este otro tipo de emociones que supuestamente son las malas o las negativas que vienen desde el malestar. Y ese juicio de valor ya nos pone una barrera para sentir estas emociones y quizás no saber, porque en realidad creo yo que parte mucho más este juicio desde el desconocimiento que desde el conocimiento, desde el saber el para qué cada una de nuestras emociones aparece en la vida. Y el problema es que solamente nos quedamos con bueno o malo y no entendemos el para qué todas nuestras emociones, hasta las que nos parezca quizás la más negativa, está al servicio de la vida y está para que nosotros podamos contactar con algo que necesitamos. Y creo que desde esta creencia de bueno o malo es donde ya empezamos a poner un freno al sentir, porque vamos sintiendo o vamos creyendo de que hay emociones que sí está bueno sentir. Entonces por eso es que tenemos un montón de personas que no pueden nunca contactar con su tristeza, sus miedos, por ejemplo, porque hay esta creencia de que siempre hay que estar alegre, feliz y contento, que eso es lo bueno.
Y a veces ni siquiera en ese estar alegre, feliz y contento y ser súper positivo, no necesariamente estas personas están realmente, auténticamente alegres, felices y contentas, sino que están viviendo desde esta careta, yo le digo como mascareta o esta máscara en donde siempre están sonriendo. Hay mucha tristeza, hay mucho dolor o mucho miedo enmascarado detrás, reprimido, que no se permiten sentir, y aquello que no nos permitimos sentir nos lleva a que nosotros nos desensibilicemos. Y es algo, creo que la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida, y sobre todo creo que cuando hacemos un trabajo terapéutico nos damos cuenta, y esto que vos mencionabas, Gail, de los desensibilizados que estábamos para sentir, porque uno cree que siente determinadas cosas, y yo digo creo porque creo que cuando nos desconectamos o nos desensibilizamos, vamos viviendo más nuestro mundo emocional desde nuestra mente. Sabemos que esto me da alegría, sé que esto me gusta, sé que esto me da risa, pero no es como que vivimos la emoción, como digo yo, desde las tripas, digamos, ¿no? Cuando uno empieza a sentir, es como que la carcajada sale desde el estómago, desde las vísceras, decimos. Y cuando empezamos a hacer ese proceso de sanar, fíjate que hay ese cambio entre que antes sabía que habían cosas que me alegraban, pero como que el cambio fisiológico no era tan intenso como cuando ya me empiezo a conectar y entonces puedo sentir las emociones de otro lugar. Entonces, esto que vos decís, ¿qué es lo que pasa? Que claro, cuando emitimos el juicio, seguramente en tu historia ha pasado esto. Por lo que sea que te tocó en la vida, quizás no había tiempo para la contención o para el cuidado, entonces había que ser fuerte, había que estar lista, había que... Y todas estas cosas las asociaban a otro tipo de emociones, a ser fuerte, a estar siempre de buen humor o obediente, cumpliendo las cosas, cosa que, por ejemplo, fíjate, cuando uno es niñito, o sea, desde muy chiquito, o sea, no sabe cómo gestionar estas cosas y si algo no le gusta se pone a llorar y no porque necesariamente esté triste, sino porque a veces el llanto en los niños es la manifestación del enojo, digamos, ¿no? O de otro tipo de cosas. Entonces, algo que vamos haciendo desde muy chiquitos es como que yo les digo a los papás que a veces tenemos esta idea del niño planta, que el niño planta o el niño bueno es el niño que no llora, que no molesta, que se siente, que está calladito. Y el niño, creo yo, el niño sano, no es un niño planta, es un niño que si se enoja, quizás va a gritar, digamos, ¿no? O va a hacer una manifestación de enojo. Yo ahí lo veo en mi sobrinita que cuando se enoja, aprieta los puños y tira 3 zapataditas en el piso, así como le tira ahí, porque en ese momento, cuando lo hace, yo me puedo dar cuenta de que está molesta, digamos, ¿no? Pero fíjense que en esa reacción, algo que hacemos nosotros con los niños es, no seas malcriado. O si lo vemos llorando, no llores, sea macho, digamos, ¿no? Pobres los hombres con todo esto, porque si a nosotros sentimos que nos faltan la emoción, creo que en ese sentido siempre los más afectados son los varones, digamos, ¿no? Precisamente por eso quizás no es casual que los hombres son los que sufren más de infartos o de enfermedades cardíacas o de este tipo de enfermedades que están muy relacionadas con cómo nosotros gestionamos nuestro mundo emocional, digamos. Ahí yo creo que culturalmente como que se nos ha permitido sentir ciertas emociones si somos hombres o mujeres. Por ejemplo, para la mujer está permitido llorar, está permitido estar triste, para el hombre no. Pero la mujer cuando grita, cuando tira algo, está mal visto, ¿no? O sea, es como que, ¿dónde se te fue lo señorita? Uh-huh. Y en cambio para el hombre sí está permitido gritar, tirar cosas, hasta puñetear, pero no está permitido para ellos el llorar, el reconocer el dolor y estas cosas, ¿no? Entonces son justamente estas creencias limitantes que debemos ir rompiendo y entendiendo de que lo que decías, ¿no? No es ni bueno ni malo. Claro, y fíjate que, dale, Estelita. No, quería recalcar lo que hablaste del no juicio,
porque es ahí donde lo arruinamos todo. O sea, es decir, la emoción aparece ¿para qué? Para que paremos. Lo primero que te indica es parar. Luego que paras, ¿qué tenemos que hacer? Observar. Al observar podemos ver qué está pasando, qué me está pidiendo y ser curiosos, ¿no? Entrar en un diálogo con esa emoción, hacer preguntas. Y aquí lo importante, y cuando se arruina todo, es cuando le ponemos el juicio. Puede ser algo sumamente feliz, algo sumamente triste, de, ay, en serio, Estela, ¿te vas a poner triste por eso? ¿Es verdad? ¿No? Deberías estar feliz porque acabas de obtener algo, porque te ascendieron en el trabajo, porque, no sé, N de casos. O te vas a poner feliz, tu papá murió hace un mes, debes estar de luto, ¿cómo vas a estar de fiesta? ¿Cómo vas a poner volumen alto? Entonces, esos juicios culturales que nos limitan, que yo no puedo ser libre en Facebook 2 semanas después de que murió mi papá, cancelado, de irme de vacaciones a Disney. No puedo porque culturalmente voy a ser acechada y juzgada de cómo puede ser. Entonces, el juicio aquí es tan importante. Claro, pero fíjate que ahí también, Estelita, perdón que te corte, más allá del juicio, una cosa es el juicio que nos limita, y creo que eso es algo que heredamos porque vivimos en esta cultura donde se ha valorizado la mente, o sea, como que todo está en la mente y en el pensar, y hemos desvalorizado mucho nuestro sentir. Y creo que el primer paso, si yo lo tengo que puntualizar, es ese, es entender de que no hay uno más importante que el otro, porque también ahí si nos vamos a vivir solamente la emoción y decimos somos seres emocionales y no conectamos tampoco con nuestra racionalidad y las hacemos trabajar juntos, también vivimos en un extremo en donde nos puede causar daño. Entonces el equilibrio está en los dos. Pero creo que ahí también tocaste otro punto súper importante, que es que, a ver, o sea, lo siguiente es como hay tanto este juicio, es como que no damos lugar a identificar o valorar o aceptar lo que estamos sintiendo, porque nos desconectamos de nosotros y estamos viviendo más en función de demandas Totalmente. externas, de lo que el mundo va a pensar, de lo que van a probar de mí, de lo que va a ser aceptado o no, que sigue siendo un pensamiento, porque por ahí quizás a la gente ni le importa qué es lo que yo haga, solamente soy yo la que creo que le importa, digamos, ¿no? Y me desconecto de mí porque no estoy pudiendo identificar realmente mis necesidades, entonces me pongo a prestar atención a los otros. Y aquí una de las cositas justo que mencionaste me hace acuerdo de algo, de que cómo nosotros podemos, o sea, cuáles son como estas 3 formas que podemos tener para manejar estas emociones difíciles. La primera que podemos hacer es que las identificamos y las suprimimos, las ignoramos, nos distraemos y nos alejamos. Esa es una. La otra sí es, por ejemplo, que fluimos con la emoción, que sería la forma saludable, la aceptamos, escuchamos, experimentamos lo que estamos sintiendo y hacemos algo con eso. Identificamos nuestra necesidad y seguramente va a ser como hacen las emociones, vienen, cumplen la función y se van. Porque eso es una característica de las emociones, o sea, no son permanentes, más bien al contrario, son temporales. Y otra manera es como que explotar, es cuando hacemos eso, nos agrandamos lo que está pasando y al mismo tiempo también es como que tendemos a funcionar más hacia afuera, que nos depende más lo del otro, o sea, lo descargamos hacia afuera. Entonces, ahí fíjate que es esto de que vos, o sea, no entro en contacto, pero estoy responsabilizando a todo el mundo de algo que en realidad simplemente está siendo mío. Por eso te decía, por ahí a las personas no le importa, pero la que tiene ese conflicto y no lo acepta como propio soy yo. Sí, es como que la vida es lo que soy, porque yo con los lentes que me pongo es como traduzco lo que está sucediendo. Ahí, Nati, en el primer punto que decías, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando reprimimos, cuando no le damos, no abrimos la puerta a sentir la emoción? Bueno, ahí como por ejemplo hablábamos al comienzo que las emociones tienen el componente fisiológico, psicológico y conductual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no nos damos el permiso, cuando ni siquiera, porque yo creo que a veces no se trata ni de dar el permiso, nos hemos desconectado tanta de nuestra emoción que ni siquiera podemos identificar lo que estamos sintiendo. No las reconocemos. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo
inicialmente, antes de que pase este proceso como de represión, ¿qué es lo que pasa? Va a tener una respuesta fisiológica. Entonces, con un ejemplo sencillito, o sea, pasa algo que me enoja mucho. Por ejemplo, el enojo es una de las emociones que nos cuesta entender y nos cuesta manejar a veces. Y algo que físicamente va a venir, porque químicamente empieza a pasar, es como que sube la adrenalina y empezamos, cuando nos enojamos, fíjense como que empezamos a respirar más corto, y algo típico, una manifestación típica del enojo es como que empezamos a apretar o los puños o empezamos a apretar los dientes, porque es como que la energía que se mueve con el enojo es esta forma en donde va a venir como que una reacción. Y de entrada no es así de golpe, o sea, fíjense que cuando nos vamos enojando es como que en la medida que va pasando una situación con la que nos estamos sintiendo violentados, porque valga la aclaración también, la emoción del enojo es una emoción súper importante y es tan sana y tan saludable cuando la sabemos manejar desde ahí, porque el enojo es la emoción que aparece para avisarnos de que quizás estamos sintiéndonos irrespetados en alguno de nuestros límites. No nos estamos sintiendo a gusto con algo que está pasando. Puede ser que nuestra interpretación sea la adecuada o no, o sea, eso lo que tenemos que analizar después de cómo la manejamos, pero es la que nos permite marcar límites o defendernos ante una situación en donde nos estamos sintiendo avasallados. Pero como ahí no la identificamos como eso, más bien como que es malo enojarse, en lugar de poder identificar que quizás hay algo con lo que no me estoy sintiendo a gusto o algo que dijo esta persona me ofendió, y marcar el límite y decir, no me gusta que me hables de esa forma, por favor respétame, te puedo escuchar, pero decímelo de buena manera, que sería una forma que desde el enojo, desde sentir el enojo y identificarlo, marco el límite, empiezo a sentir el enojo, pero no me lo permito sentir, y todo el movimiento está. Porque cuando nosotros sentimos la respuesta fisiológica, como es automática, no la podemos controlar. Pero aparece el juicio, no me puedo enojar, porque enojarse es malo, y yo no soy mala, porque yo no quiero ser mala. Entonces ahí empezamos a hacer la división. Empieza a gestarse y a moverse, y eso se queda atrapado en el cuerpo y lo reprimimos, y no expreso ni comunico lo que realmente necesito. Esta persona no se da cuenta que eso me molestó si lo hizo inconscientemente, y quizás lo va a repetir porque piensa que quizás esa clase de chistes a mí no me molesta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese género se quedó atrapado en el cuerpo, porque es esta energía que Correcto. se movilizó, que se quedó ahí. Entonces, yo digo que es como, por ejemplo, que vamos teniendo como una tacita, digamos, ¿no? Y cada tacita tiene un límite de capacidad. No va a llenar más de 200 ml. Cuando nosotros guardamos algo, lo que vamos haciendo es como que lo vamos metiendo a este lugar y lo vamos a almacenar. Hasta que llega un punto en donde casi está al tope. Y es ahí donde vamos a vivir la emoción desde el otro lado, porque podemos por un tiempo reprimirla, y quizás dentro de un tiempo, o sea, va a venir la explosión. Y ahí vuelve a pasar otra situación en donde ya mi tacita estaba casi al tope, y quizás no es tan fuerte ni me ha molestado tanto como las otras veces, pero es como esto que decimos, fue la gota que rebalsó el vaso. Cae la última gotita y ahí literalmente es como que viene la explosión. Y es como que abrimos esta puertita del enojo, y todo lo que no me había permitido expresar sale en esta ira descontrolada. Y ahí es donde, Perdón que te corte, donde Nati. nosotros interpretamos que el enojarnos es malo, y volvemos al circuito de reprimir. Y ahí es donde hacemos esta desconexión de la emoción, donde vivimos desde la represión, explosión. Cuando en realidad las dos cosas que hemos hecho son las formas insanas por no saber identificar y aceptar que me enojo porque algo me ha violentado, y encontrar la manera de comunicar. Sí, que iba a decirte es que esto ocurre demasiado en las relaciones interpersonales, de que, ay, se enojó porque le dije tal cosa, explotó la mujer.
No, o sea, no es que explotó, es lo que explicaba, es que la gota de la gota de la gota de la gota que sumó y yo no pude expresar que realmente, efectivamente, esa última gota me rebalsó. No, porque no he podido experimentar ni vivir mi emoción, cualquiera que fuera. Y aquí también despierta ciertas situaciones de que como yo las reprimo, las reemplazo, entre comillas. Empiezo a, ay, no quiero sentir, esta noche me emborracho. No quiero enfrentarme a tal situación, me voy a bajar la heladera con todos los chocolates que hay adentro. O empiezo con un pedazo de la torta y no paro hasta que me la acabo. O sea, empiezo ya, bueno, de otra manera a tratar de, según yo, experimentar mi emoción, tratar de calmarla. Por supuesto que es algo, es un placer momentáneo. Entonces, ¿cuáles serían estos ejemplos de anestesias emocionales y cuáles son sus consecuencias? Bueno, a ver, ¿cuáles son? Vos decías, yo creo que las personas recurren mucho a veces a cosas externas, ¿no? Y en este sentido a veces tenemos las bebidas, tenemos drogas, en algunos casos la comida. Yo que trabajo con el tema del peso y el vínculo con la comida, o sea, me doy cuenta de que la mayoría de mis pacientes que tienen, podamos decir, o sea, un vínculo insano con la comida, en su mayoría tienen muchas dificultades para entrar en contacto con su mundo emocional y gestionarlo. Y muchas veces aquellas emociones que no son las que no las saben manejar, son las que se terminan comiendo, digamos, ¿no? Y gran parte del trabajo de recuperación es eso, o sea, que empiecen a identificar lo que sienten, a poder vivir mejor con su mundo emocional para darse cuenta de que necesitan comer menos y quizás son muchas otras cosas las que necesitan más en su vida, digamos, ¿no? Creo que algo que hacemos cuando no sabemos gestionar nuestras emociones a veces es como que puede ser que escapemos en sustancias, puede ser que quizás tengamos un desorden en nuestro vínculo con la comida. Creo que también entramos también las personas que nos desconectamos del sentir con el sobrepensar y somos muy mentales y como que todo lo pasamos por la cabeza y todo tiene una lógica y un razonamiento y desde el mundo de las ideas, o sea, aplacamos mucho nuestro mundo emocional. Creo que también entran las personas que entran dentro de lo que llamamos ahora workaholic, o sea, que pueden estar trabajando y siempre están haciendo algo, y a veces no solamente es trabajo, nos podemos anestesiar con cosas que son muy sanas, como las personas que, por ejemplo, para no sentir, se dedican en el deporte muy compulsivo, digamos, que están corriendo, que están o que hacen, o sea, y no es que sean cosas que estén mal, o sea, ¿me entendés? Pero ahí necesitamos diferenciar de que a veces hacemos cosas que nos entretienen o nos distraen de lo que realmente estamos sintiendo y las podemos vivir como algo muy compulsivo y obsesivo en donde está haciéndonos sentir otras cosas para que no podamos conectar con lo que realmente estamos sintiendo. Y ahí yo creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. O sea, yo en mi caso me doy cuenta de que a mí me pasaba mucho con el trabajo. O sea, cuando estaba pasando por situaciones en la vida que me costaban mucho manejar desde lo emocional, distraerme con el trabajo era fantástico, porque estaba con la mente ocupada en algo, muy desconectada de mi sentir y con la excusa de que no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, no daba espacio para el sentir. Y gran parte de mi proceso ha sido dejar de hacer de este hacer compulsivo y empezar a parar. Y en ese parar fue donde entré en contacto con el sentir y me di cuenta los años y años de no darme el permiso de sentir y de conectar con las emociones, que al comienzo fue súper abrumador, pero en la medida que va pasando el tiempo me di cuenta de que era el camino para conectarme. Entonces, fíjate cómo cosas que tenemos tan valoradas como positivas, a veces están funcionando como estos anestésicos que nos desconectan. No solamente pasamos por las cosas que nos hacen daño. Y ahí yo creo que las personas necesitamos preguntarnos el para qué hacemos lo que hacemos, sin juzgar la actividad. Porque, por ejemplo, si estoy en una reunión, en una fiesta con mis amigas y de pronto sí estamos tomando algo, ahí yo tengo que ver para qué. Estoy tomando para compartir y porque es parte de la fiesta, o porque en este momento de mi vida hay cosas con las que no quiero conectar y bueno, esto me funciona para distraerme. Y la experiencia
sea cual sea de los dos lugares, va a ser distinta. ¿Me entendés? O sea, porque aunque yo no quiera, en función de cómo está mi estado emocional, aunque yo no lo quiera aceptar o no le quiera reconocer, hasta en esta experiencia de tomar algo no va a ser la misma si yo lo estoy haciendo para disfrutar que para evitar. Y lo mismo nos pasa con una actividad física o nos pasa con el trabajo. Estoy trabajando para de pronto hacer esto que me apasiona o para no pensar en mi vida y en lo que siento. Si lo hago desde un lado, o sea, me voy a conectar y voy a disfrutar lo que estoy haciendo y seguramente voy a crear cosas súper lindas, pero si lo hago desde el lado de evitar, seguramente voy a tener este trabajo estresante, cargado, que no tengo tiempo, que siempre estoy exigida y estoy agotada. Y ahí creo que es importante, y la invitación para las personas que escuchan, que empiecen a buscar ese para qué. Porque en ese momento, cuando lo estamos utilizando, sea lo que sea que en lo que estemos escapando, sea para no sentir, es el momento de parar y darse cuenta de que el precio a pagar es muy alto, ¿no? Y que empezar a aceptar y a no tenerle tanto miedo al sentir es un camino, creo yo, más que un camino, es el camino hacia el bienestar. Ahí, Nati, rescato la pregunta ¿para qué? Pero acuoto el darnos tiempo, o sea, las 24 horas del día, destinar 5 minutos a parar a un momento de estar nosotros con nosotros mismos y ahí hacernos esas preguntas que tanto evitamos, y eso nos va a ayudar justamente a entender si estoy sintiendo, si estoy bloqueando mis sentimientos, qué momento de mi vida estoy viviendo y qué permiso me tengo que dar. Si es un momento y entender de que son momentos, de que todo es parte de la humanidad y que la imperfección de la vida es lo que nos lleva hacia la felicidad. Entender de que hay momentos de que vamos a compartir con la familia, vamos a disfrutar, y hay donde nos vamos a reunir a celebrar un cumpleaños, y hay momentos en que nos vamos a reunir con la familia quizás a despedir un ser querido, y darnos ese espacio de estar con nosotros mismos y poder, más que la mente, o sea, de buscar ese para qué con la mente, como decía, de conectar con nuestro sentimiento y de mirar hacia lo más profundo de nosotros. Yo creo que ahí es donde nos abrimos a darnos espacio a sentir. Y bueno, antes de que se nos vaya la entrevista, que vamos bien avanzada, y ya has ido mencionando algunas de las emociones básicas, me gustaría así que nos comentes cuáles son estas emociones básicas y cuál es la principal función que tienen cada una de ellas. Bueno, a ver, cerrando un poquito lo que vos decías ahí, es eso, o sea, es una pregunta que yo siempre les hago a mis pacientes, es ¿cómo se sienten? O ¿cómo estás? Y todos automáticamente responden bien. Y cuando yo les digo, a ver, ya respirá y ¿cómo estás? Y en ese cómo estoy, ese cómo estás, esa pregunta tan sencillita, pasa de bien a un montón de cosas. Entonces, a veces no tenemos esto que vos decís, ese hábito de los 5 minutos, pero como primera práctica que yo les doy a mis pacientes es eso, porque en el día te lo aseguro que por lo menos, no menos de 3 personas al saludarte te preguntan cómo estás. Y ahí lo que, por ejemplo, con ellos empezamos a trabajar es que cuando lo escuchen, ellos se hagan esta pregunta, ¿cómo estoy y cómo me siento ahora? Para empezar a hacer un reconocimiento de cómo nos estamos sintiendo realmente. Entonces, yo creo que si empezamos y esto como una práctica para empezar a conectar, utilizando esto que ya nos lanza la vida cuando alguien nos pregunta cómo estamos, puede ser una llamada a la acción para empezar a estar conectados y alertas y poder hacernos estas preguntas, porque a veces sí nos cuesta esto, quizás más adelante esto de darme 5 minutos, de empezar a planificar, va a pasar, pero para quienes todavía no están
no han hecho como un trabajito, válganse de estas preguntas iniciales que les va a servir. Por ejemplo, con mis pacientes les funciona un montón, digamos, ¿no? O sea, porque ya empiezan a entender y de pronto a tomar esta pregunta, no solamente como un saludo social, sino como una llamada a que se conecten y se pregunten cómo están. Y desde ahí es que también el reconocer y saber cuáles son estas emociones básicas es súper importante, porque algo que también no nos permite, o que no nos ayuda a que podamos quizás responder cómo nos estamos sintiendo, es que no reconocemos para qué sirven cada una de estas emociones. Si realmente supiéramos para qué sirven, no nos costaría tanto. Y ahí, a mí una de las que sé que es más difícil para las personas, pero que a mí me encanta, y cuando yo me amigué con ella y la pude entender y hasta la pude abrazar, creo que he podido superar muchas cosas en mi vida, es el miedo. Porque generalmente yo tenía la creencia de que el miedo era algo que no se podía sentir y que era ser cobarde, no valiente, y que había que evitar que sentir miedo a toda costa, porque lo peor era quedarse paralizado. Y obviamente me pasaba eso con el miedo, porque yo al no saberlo gestionar, entonces lo vivía desde la parálisis o desde el susto. Y cuando empecé a trabajar con el miedo, me encantó descubrir que en realidad el miedo tiene una función protectora, en realidad. Es la emoción protectora. Es como que nuestra sirenita interna que nos avisa que algo no está bien y que nos ayuda a estar listos o a prepararnos para poder afrontar los desafíos o las amenazas. Porque lo cierto es que no solamente sentimos miedo cuando estamos ante una situación amenazante, creo que muchas veces también sentimos miedo cuando estamos ante una situación desafiante, cuando estamos en ese proceso de crecer y estamos avanzando en la vida y obviamente tenemos retos o situaciones que nos desafían. Y el miedo como emoción protectora aparece para eso, para alertarnos o para hacernos despertar y que podamos evaluar la situación y ver si realmente en ese momento contamos con los recursos para asumir ese desafío. Y si identificamos que no, podamos ver qué necesitamos o qué apoyo o quizás si necesitamos ayuda y pedir lo que necesitamos para prepararnos para afrontar el desafío. Y lo fantástico de esta emoción es que aparece antes. No, y fíjense que el error es que nosotros vivimos el miedo y por eso nos paralizamos o nos asustamos o la evitamos y salimos corriendo, porque vivimos aquello no como una alerta, sino como lo catastrofizamos y lo vivimos como si ya estuviera pasando. Entonces, desde tomarlo como si ya fuera una realidad, aquello de lo que nos tenemos que defender o preparar, no podemos utilizarla al servicio de nuestra vida porque no la entendemos. Si entendiéramos que cuando el miedo aparece, más bien nos está avisando y que tenemos tiempo para hacer muchas cosas para poder manejar mejor la situación, en lugar de sobrepensar y rumiar y sobrepreocuparnos, ¿qué es lo que haríamos? Haríamos esto de más bien buscar qué alternativas tenemos. Si entendiéramos cuál es la función del miedo. Entonces va primero por ahí. Otra de las emociones que también no entendemos mucho es la tristeza, porque sentimos que o hemos aprendido de que el estar tristes también es algo malo o que no se puede sentir, o por último, si uno se siente triste, es mejor no mostrarlo. ¿No es cierto? Es como que cuando somos chiquitos nos han visto llorar y como los adultos no saben cómo también acompañar en la tristeza, porque esa es la realidad, porque también a ellos desde muy chiquitos se les ha cortado, es como que nos dan un dulcecito, nos dicen ya va a pasar y vamos limitando el sentir porque también no entendemos. Y la tristeza es la emoción que aparece y nos permite readaptarnos a la pérdida, nos ayuda a reintegrarnos. Y creo que también algo que yo he descubierto con la tristeza es la emoción que nos permite ser conscientes de lo que tiene valor en nuestra vida, porque solamente sentimos la pérdida de algo que hemos valorado.
y que creo que también el poder conectar con momentos de felicidad, de alegría, va de la mano de también poder aceptar la pérdida. Creo yo, y lo he visto, por ejemplo, con personas que pasan procesos de duelo o de pérdida, que si hay algo que nos conecta más con la vida, es la muerte. Porque cuando sabemos que tenemos un límite, que algo se va a acabar, es como que también no podemos tomar la decisión de estar plenamente vivos. Y esto no sería posible si en algún momento de nuestra vida no hayamos conectado con la tristeza. Y creo que cuando no nos permitimos conectar con la tristeza, cuando no nos abrazamos y abrazamos nuestra tristeza en esos momentos en donde nos está visitando, también es que perdemos nuestra capacidad de conectarnos con la vida. Entonces, creo que también como humanidad tenemos un gran aprendizaje de empezar a interiorizar y entrar y permitirnos explorar y experimentar esta emoción, porque en la medida que más lo hacemos, creo que también tenemos posibilidades de crecer y de vivir más plenamente. Otra de las emociones que cuesta, que ya la hablamos un poquito, de las básicas es la ira o el enojo, y como mencionaba también, esta es la que nos permite marcar límites, también saber cómo defendernos, cómo negociar, o sea, nos ayuda si la podemos manejar bien y la identificamos, o sea, es la emoción que nos permite estar en contacto con nosotros mismos y saber hasta dónde lo que puede venir afuera de nosotros o de algo que también nosotros sentimos, porque muchas veces también somos nosotros mismos quienes no respetamos nuestros límites para cuidarnos. Y también podemos sentir enojo, que a veces creemos que es hacia las personas, pero en realidad el enojo lo estamos sintiendo con nosotros mismos, porque no nos estamos respetando ni nos estamos valorando. Entonces, es la emoción que cuando estamos sobrepasando esos límites y nos está empezando a hacer daño, sea porque alguien nos hace algo o nosotros en nuestras acciones nos estamos lastimando, el enojo viene como esta emoción que nos avisa de que necesitamos marcar estos límites, hacer cosas para cambiar eso que nos está causando algún tipo de malestar. Otra de las emociones es el asco, que son las que hemos visto en esta película, que si no la han visto les recomiendo, que es Intensamente, que nos indica que hay algo o alguien que nos disgusta, hay algo con lo que o rechazamos algo que identificamos que nos puede hacer daño. Y esta principalmente es de las emociones que nos ha permitido sobrevivir como especie. El que podamos identificar que no es tan fuerte como el enojo, pero que nos muestra este disgusto o esta incomodidad. Y necesitamos eso porque si no haríamos un montón de cosas que no somos felices, pero al no poder identificar nos moveríamos como robotcitos haciendo cosas que no nos suman. Entonces el poder tener el contacto con esta emoción también nos permite discriminar qué nos produce bienestar o con qué de pronto ya no nos sentimos a gusto. Y por último, la alegría, que también es una emoción que cuando la vivimos genuinamente y auténticamente, es la emoción que se le dice como la reproductora o la sociabilizadora, porque es la que nos permite como expresar hacia afuera, conectar, salir, nos lleva a que amplifiquemos nuestras formas de interacción, porque fíjense que cuando sentimos alegría es como que viene la carcajada, viene nuestras ganas de socializar, de interactuar, pero que al mismo tiempo la necesitamos para que también cuando transitamos las otras emociones, por ejemplo, como la tristeza, una de las cosas que necesitamos, a veces nosotros creemos de que necesitamos estar solos y la tristeza se va a ir. Y a veces necesitamos en nuestros momentos de tristeza la compañía. Y por eso es como que más que ser emociones aisladas, en realidad lo que tenemos que entender es que todas son como que un gran equipo y que cuando cada una de las emociones aparece, en realidad tiene la otra parte u otra emoción que va a ayudar a que también podamos transitar mejor esta emoción. Y precisamente... Y eso del equipo lo muestra la película Intensamente, ¿no? Exactamente, o sea, es una joya en la explicación de cómo nosotros vivimos nuestro mundo emocional.
y lo que realmente es, o sea, de que no es una superior a otra, porque en la película se ve eso, es como que tenemos esta supremacía por la alegría hasta que sucede un momento de pérdida y ahí nos damos cuenta de que en realidad, si tenemos que decir quién es la estrella de la película, es la tristeza, porque en todo su recorrido nos va mostrando eso, o sea, lo importante, pero también lo lindo, porque la tristeza no podía avanzar y la alegría la iba tironeando, entonces es un trabajo en equipo y eso es lo que está pasando permanentemente adentro de nosotros, digamos, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría que entendamos, o sea, si tengo que resumir es esto, o sea, que las emociones son innatas en los seres vivos, es algo que viene con nosotros, que tienen funciones muy claras según la persona que lo exprese, que cada quien de pronto, de acuerdo a lo que le toca vivir, va a encontrar los recursos de cómo afrontarla, y que entendamos de que en un orden superior estas emociones son auténticos motivadores y que sí nos empujan a la acción y a vivir. Porque si se dan cuenta, o sea, el enojo nos ayuda a poner límites, la tristeza a valorar lo importante, lo que realmente nos importa y ya no está, nos ayuda a conectarnos con la vida, la alegría a expandirnos, el miedo a protegernos, el asco a discriminar lo que me agrada y lo que me desagrada. Entonces, y estas que estamos hablando de los básicas, si nos vamos a las emociones secundarias, ahí vamos a descubrir que tenemos un montón de matices que también son súper importantes ver y que si empezamos a mirar el para qué se presentan estas emociones en nuestra vida, y ahí vos mencionabas, Gail, la importante de la pregunta ¿para qué? Yo creo que si una pregunta nos conecta más con nuestro cuerpo y con nuestro sentir es el para qué. Creo que nos vamos a la cabeza cuando empezamos a buscar los por qué. Y esa la tenemos que dejar de hacer y quizás empezar a cambiar nuestras búsquedas de por qué por para qué. Y todas tienen un para qué súper maravilloso. Ahí yo les quiero contar una experiencia personal. Como dije al inicio del capítulo, yo durante muchos años viví reprimiendo y sobre todo esta parte del dolor. Hace como un mes y un poquito más, yo perdí a mi hijo de 4 patas. Una pausa. Para mí fue, contándoles un poquito, un sábado que decidimos llevar a los grandes, porque tenemos 4, 2 grandes, 2 pequeños. Y bueno, después de muchos meses de pandemia, encierro y demás cosas, era nuestra primera salida al parque. Lo que comenzó con una salida de diversión, de verlos a ellos correr, de disfrutar y demás cosas, lamentablemente terminó con la partida de uno de ellos. Y ese día para mí fue un encuentro con la pérdida y me di el permiso de vivir el dolor. Me partió el alma ver a mi hijo sufrir. Estuvimos con él toda una tarde en la veterinaria, luchando entre la vida y la muerte. Y a las 6:30 de la tarde él se fue. La verdad que ese fin de semana entero lo lloré. Mis ojos quedaron hinchados de tanto llorar. Y la verdad es que logré conectar con ese para qué. Y de verdad que entendí y realmente toda la teoría que explicó Natalia, los invito a que se den el permiso, porque yo conecté realmente con el amor y entendí que ese mi hijo de 4 patas que me había regalado 3 años y medio de mucho amor, de mucha travesura, jocha, y realmente era el que vivía intensamente. De los 4, yo decía, tiene algo en el culo porque no paraba nunca. Él meneaba la cola todo el tiempo,
no se quedaba quieto, uno subía, bajaba y era el que estaba detrás de nosotros. Entonces entendí que realmente me enseñó a amar y conecté con ese para qué, porque entendí que el amor, parte del amor es la pérdida. Y si nosotros, por no vivir ese dolor de la pérdida, nos estamos privando de vivir el amor, porque todos nos vamos a ir, ya sea por la muerte, ya sea porque la persona decide irse con otra persona, ya sea porque se va del país, ya sea porque la vida nos lleva hacia caminos diferentes, pero todos vamos, todo tiene un ciclo. Entonces, si por privarnos de no vivir el dolor de la pérdida, nos privamos esto de vivir la parte del amor, no tiene sentido de la vida. Nos estamos privando de vivir. Al privarnos esta parte dolorosa, nos estamos privando de vivir. Entonces, esa es mi invitación. Yo todavía sigo luchando con darle permiso a sentir mis emociones, pero ese fin de semana me abrí a sentir. Gracias por compartirnos, Gail. Yo creo que si podíamos darle un cierre tan lindo a lo que estamos hablando, Gail, gracias por la emoción, porque de eso se trata, ¿no? Eso es lo que es ser humano, y esto que vos decís, que yo lo veo y es lo que de pronto me toca acompañar mucho a mis pacientes, y que también yo lo he podido experimentar, es que a veces nuestro miedo al dolor o la creencia que tenemos de no permitirnos el dolor, lamentablemente el precio que tenemos que pagar es muy alto, porque si nos privamos del dolor, lamentablemente también nos privamos del amor. Y creo que eso es lo lindo de hacer cosas para conectarse, para sanar, de que nos vamos dando cuenta de que el dolor está y se puede transformar en crecimiento y en amor, y nos podemos conectar con el amor. Lamentablemente, cuando no nos permitimos o evitamos el dolor, es cuando más bien lo transformamos en sufrimiento, y es ahí donde realmente nos duele y nos castiga mucho tiempo de nuestra vida. Así son los duelos, duelen, pero al mismo tiempo duelen, y nos duelen también porque nos conectan con lo hermoso de lo que hemos vivido. Yo al escucharte me acordaba de que también de mi perrita, que también en este tiempo, bueno, fueron más años, mi perrita murió de viejita, pero algo que me di cuenta después de cuando ya hice algo, y por ahí te sirve para hacer, yo escribí una carta porque me di cuenta de que habían cosas que yo no quería que se me olviden, y que justamente en ese momento, cosas que estaban viviendo, si alguien me las mostraba más claro, y que creo yo que por eso me escogió como su humana en este mundo, porque más que yo la escogí, creo que me llegó, es eso, o sea, de que a veces yo tiendo a complicarme mucho y a sobrepensar, y si algo tenía mi perra era que ella siempre estaba presente, y más bien las cosas simples de la vida eran las que siempre la tenían en ese estado de plenitud, y creo que eso tienen los animales. Entonces, si te sirve, Gail, estas cosas yo las tengo ahí anotaditas, porque hay veces que me olvido, y es como que vuelvo a mirar y me doy cuenta de que creo que lo que nos permite conectarnos con la vida es eso, o sea, todos estos seres humanos o animales, lo que nos muestran es eso, cosas que nos sirven para la vida. Gracias. Gracias a ustedes por compartirnos sus Gracias. experiencias. Gracias, Gail, por darte el permiso y contarlo públicamente, porque yo estuve virtualmente con vos acompañándote en ese dolor, y entiendo por el proceso que has pasado, y me encanta que toda la teoría, como dijiste, que Nati nos acaba de explicar, la llevaste a la práctica, lo viviste, te diste el permiso, te abriste al dolor, y puede que el dolor te acompañe un poquito más, pero sí también te dio la oportunidad del amor, que es la energía más alta
puede vibrar en este mundo. Entonces, me encanta, Nati, gracias por aclararnos el para qué, gracias por explicarnos que las emociones son transitorias, son pasajeras, y si toca vivirlas y enfrentarlas y abrazarlas, hay que hacerlo, no le neguemos esa oportunidad a nosotros mismos, porque eso nos puede abrir la puerta a cosas aún más maravillosas, aunque en esos momentos no lo podamos entender. A nuestra audiencia, invitarlos por favor que sigan a Natalia en sus redes sociales. Ella está con @Natalia Céspedes Psicóloga en Instagram, y a que se suscriban y nos dejen comentarios del episodio, si tienen una situación similar, si quieren compartir algo, si tienen alguna sugerencia, algún comentario, no duden en dejarlo. Estamos aquí para leerlas, para escucharlas y para esto, para ser vulnerables, para ser imperfectas, para darnos el permiso de estar por este paso por la vida y hacerlo bien, de elegir y de sentir. Por eso elegimos como primer episodio las emociones, porque el paso número 1 es sintiendo. Sintamos, demos el permiso de sentir, y todo lo demás vendrá por añadidura y será maravilloso. Gracias, Natalia, gracias por por todos tus conocimientos que nos regalaste aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas, y felicitaciones porque es lindo esto que están haciendo. Gracias por eso, o sea, por darse el permiso y darnos el permiso a todos de tener más espacios para crecer y para conectar. Y lo digo porque sé que para ustedes dos, o sea, no solamente por el proyecto, sino como hermanas, es un regalo maravilloso. Así que gracias. Gracias, Nati, gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Adiós. Chao, chao.